Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 tendremos a Luis Navarro, secretario de Finanzas, para establecer en qué se gastó el presupuesto de egresos 2022, si realmente hay una política municipalista y cuáles son, digamos, fortalezas y debilidades en esta área de finanzas del estado de Michoacán. Yo diría interesante, veremos qué nos dice Luis Navarro. Muchas gracias, Samuel. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la situación del gasto público en el estado de Michoacán de este año, porque bueno, ya está por terminarse el ejercicio fiscal del 2022 y nos presume el gobierno de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez, como un gobierno con una política municipalista. Llama la atención. ¿Por qué municipalista? Para eso pues debe haber una erogación de recursos, ¿no? Y también se presume que han erogado recursos, millonarios recursos hacia los ayuntamientos como ningún gobierno. Entonces, primero la política municipalista, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Y segundo, ¿cómo se ha implementado precisamente los gobiernos locales? Ok, bueno, me gustaría rápidamente comentarte como antecedente algo que la gente es importante que lo sepa. Primero, para poder llevar a cabo un presupuesto municipalista, un presupuesto sin déficit, tiene que haber de atrás un soporte, es decir, hacer un presupuesto bien hecho, bien integrado. Para que la gente lo recuerde, o la gente que no lo recuerda o no lo supo se entere, en el 2021 teníamos un presupuesto con un déficit inicial de 7,000 millones de pesos, es decir, la ley de ingresos, que es lo que va a entrar, lo que pretendemos que entre ya sea por aportaciones y participaciones que llegan del gobierno federal, más los impuestos y derechos locales, estaban por el orden de los 68,000 millones de pesos. Y el presupuesto de egresos, es decir, lo que ya te vas a poder gastar, eran 75,000, es decir, de entrada traíamos un déficit entre 68 y 75,000. Esos 7,000 millones se sabía que te iban a faltar al final del año. Eso complica cualquier situación, complica y lo llevo a una casa. Es como si en cualquier casa tú tienes un presupuesto para gastarte 10 pesos al mes y de repente te estás gastando 12 o 13 pesos. Va a llegar un septiembre y prácticamente lo que en diciembre, noviembre, octubre y septiembre te puedes gastar, ya te lo gastaste. Lo mismo pasaba en Michoacán. ¿Qué hicimos hace un año? Hicimos un presupuesto muy bien equilibrado, muy bien ordenado y sin déficit. El peso que iba a entrar a Michoacán, insisto, tanto de recursos federales como locales, era el único peso que nos íbamos a poder gastar en el estado. ¿De cuánto es el presupuesto 2022? De 81,500 millones de pesos. Insisto, un presupuesto sin déficit. Dentro de ese presupuesto se le dio prioridad, ahora sí contesto, a los municipios. El gobernador siempre lo ha dicho, él está convencido totalmente de que las políticas públicas deben de bajar principalmente a través de los municipios, puesto que son el primer contacto que se tiene la ciudadanía con su cabecera municipal, con su presidencia municipal. Vamos en cada uno de estos 113 municipios que tenemos en el estado. Yo me referiría, si me lo permite, Samuel, a 3 acciones o 3 grandes programas. Uno es este año 2022 tuvieron un crecimiento en las participaciones y aportaciones que llega del gobierno federal, insisto, sobre un 12% adicional a lo que es en el a lo que fue en el 2021. Esto ayuda desde luego a que los municipios puedan llevar su gasto corriente, que puedan brindar los servicios públicos municipales con oportunidad y dando el mejor servicio y desde luego cubriendo todo lo que es el aparato burocrático de cada una de sus estructuras municipales. Programas netamente estatales. Yo me enfocaría a 2. Uno es el FAISPUM, que es un fondo de infraestructura
que se creó en el 2015. Es un fondo que nace en el gobierno de Michoacán, que nace en el estado, que te quiero señalar que somos el único estado en el país que lo tenemos. ¿Y ese de dónde viene? Del Fondo General de Participaciones que llega del gobierno federal a Michoacán. Se dispone de un 5% y de ahí se fondea este FAISPUM. ¿El FAISPUM para qué es? Para que los municipios puedan hacer cualquier tipo de infraestructura, cualquier obra de infraestructura en sus municipios. ¿Cómo qué puede ser? Puede ser la pavimentación de una calle, puede ser el drenaje, puede ser una electrificación, una unidad médica, una unidad deportiva, vamos, cualquier tipo de obra que puedan hacerse en el municipio. ¿Qué pasaba en el pasado, vamos? Del 2015 al 2021 prácticamente. De este 5% que es del Fondo General de las Participaciones, vamos a pensar que se hacen una bolsa de 850 millones de pesos, pero la realidad de las cosas es que no se bajaba el recurso. La realidad de las cosas es que eran unas reglas de operación, se presentaban reglas de operación medias confusas, no te marcaban tiempos, los municipios presentaban sus proyectos. Una vez que los presentaban, no te decían si estaban bien integrados, si no estaban bien integrados, y por ahí como por septiembre, octubre, te decían, ¿sabes qué? Sí calificó o no calificó tu proyecto. ¿Qué pasaba? Que básicamente no más del 30% del presupuesto y de los municipios podían acceder a este fondo, que además también debo decir algo, lo que se señala, lo que se comenta es que lamentablemente también se le daba dirección a que, desde el gobierno del estado, a qué tipo de empresa o constructora sería la que pudiera hacer esta obra. Nosotros, una de las encomiendas que nos encargó el gobernador es hacer las cosas transparentes y con oportunidad. ¿Qué hicimos? Y lo hicimos muy rápido. El 15 de enero se publicaron las reglas de operación. Eso ha sido el éxito del FAISPUM, que fuimos muy oportunos en publicar las reglas de operación. Y las reglas de operación marcaban que a partir del 17 de enero, es decir, 2 días después de que se publicaron, íbamos a poder empezar a recibir los proyectos. ¿Qué hicimos para transparentar el FAISPUM también? Hicimos una plataforma digital en donde los municipios, además de entregar el proyecto en físico, lo subían a un sistema. Y en este sistema existe un comité técnico que está integrado por personal de la Secretaría de Finanzas, por personal de la Secretaría de Obras Públicas, por personal de la Contraloría. Y ahí vamos analizando los proyectos. Obviamente hay un catálogo de lo que deben de ir cumpliendo y ahí se le va diciendo qué le falta, qué le sobra, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos además? Dimos 60 días de ventanillas, de tener abierta una ventanilla. Primero fueron 15 días en el mes de lo que fue enero y un poquito de febrero. Luego fueron 30 días en lo que fue marzo y abril. Y luego otros 15 días en mayo. O sea, tuvieron 3 oportunidades los municipios para subir e integrar sus proyectos. ¿Cuál era la instrucción del gobernador? Que sí o sí calificaran todos los municipios, que les diéramos las facilidades, que los lleváramos de la mano para que pudieran acceder a este fondo, que este año en particular fueron de 1,000 millones de pesos. Y te puedo decir, Samuel, con mucho gusto que la verdad ha sido un éxito. Se aprobaron a 110 municipios los proyectos, o sea, es algo récord que no se había logrado nunca en el estado. Prácticamente el 96% del presupuesto se va a ejercer. Lo que no se va a ejercer es porque esos 3 municipios no entregaron los proyectos y porque quizá 1 o 2 municipios más, lamentablemente, aun cuando, insisto, se les dieron todas las oportunidades para que corrigieran ahí los expedientes técnicos, los proyectos, no lo hicieron. Pero, digo, para cerrar el tema del FAISPUM, lo que te puedo decir es que en los últimos 4 años del gobierno de Michoacán no se había ejercido la cantidad que nosotros vamos a ejercer en un año. Ese es el FAISPUM, que es para infraestructura. El Fortapaz, recordarán que en el 2019 el gobierno del estado mandó una iniciativa al Congreso para que se aumentara el impuesto a la nómina, del 2% al 3% de la nómina, que es lo que pagan los empresarios por los trabajadores que tenemos en nuestras empresas. ¿Qué pasó ahí? Pues se incrementó un 50% adicional, si lo quieres ver así, o un punto porcentual, dependiendo del enfoque que le quieras dar. Nosotros este año tenemos lo que proyectamos, de acuerdo al histórico de este ingreso, de este impuesto, proyectamos 1,880 millones de pesos. Quiero decirte con mucho gusto que vamos a superar esa cantidad por una cantidad importante, casi un 15-18% adicional, y estamos muy cercanos a que podamos tener sobre 2,200 millones de pesos. Cuando se incrementó este impuesto, que se creó,
se le dijo a los michoacanos, primero cuando se creó hace muchos años, se creó en el 2003-2004, que ese 2% se iba a crear para un fondo de infraestructura, algo que nunca sucedió. Se fue a gasto corriente, recordarás que un tiempo se bursatilizó también ese impuesto, total que nunca los michoacanos vimos claro para qué era ese nuevo impuesto. Y ahora este incremento del 2 al 3 se nos dijo a los michoacanos que iba a ser para un fondo de seguridad, algo que tampoco pasó. No pasó en el 19, no pasó en el 20 y no pasó en el 21. El año pasado, cuando hicimos el presupuesto con el gobernador, recordarán que el gobernador era diputado local cuando se impuso este nuevo impuesto. Un servidor era presidente de la Cámara de Comercio y obviamente estuvimos en contra. Y estábamos en contra puesto que no había claridad y transparencia de que sí se hicieran las cosas. Bueno, pues nosotros teníamos que hacer las cosas bien y el gobernador, la verdad, tuvo una magnífica idea de crear el Fortapaz, que es un fondo que va dirigido para la construcción de la paz en Michoacán. ¿En qué va? Y ese 1%, es decir, de estos 1.880 millones de pesos, que estamos hablando sobre 620 y tantos millones de pesos, la tercera parte, se creará este fondo Fortapaz para seguridad. ¿En qué se invertiría? En equipamiento, en que puede ser equipamiento desde chalecos, uniformes, armas, motocicletas, camionetas, patrullas, etcétera. Pudiera ser en infraestructura, que la infraestructura puede ser comisarías, casetas de vigilancia. También para lo que es la capacitación, es importante que nuestros cuerpos policíacos estén capacitados, que estén certificados. Y también un cuarto rubro que se dejó abierto ahí era para el tema de alumbrado público. ¿Por qué el alumbrado público? Porque el alumbrado público en lugares, en plazas públicas, en lugares muy transitados, si no hay iluminación en las noches, son focos de inseguridad. Entonces, este fondo, Fortapaz, además, en las reglas de operación pedimos que los municipios le entraran con un 30% adicional. Entonces, este año el Fortapaz tuvo un presupuesto muy cercano a los 900 millones de pesos y lo que te puedo decir es que ha sido un éxito. Y esos dos programas fueron, digamos, de inicio. Y cerraría con un tercer programa donde se ve el espíritu municipalista del gobernador. En campaña, el gobernador, y una vez que ya fue gobernador constitucional, los municipios le pedían mucho maquinaria en donde ellos puedan hacer desde desasolve de drenes y canales, terraplenes, cualquier tipo de infraestructura. La maquinaria es muy importante y es costosa. Se diseñó un programa de infraestructura, de maquinaria para hacer infraestructura. Inicialmente, Samuel, la idea era que nosotros como gobierno del Estado pusiéramos al 50%, los municipios al 50%, así se lanzó el programa. Hubo únicamente 78 municipios que levantaron la mano. ¿Qué máquina se iba a adquirir? La máquina que el municipio quisiera. O sea, nosotros no les pusimos las condiciones, era la que más ocuparan de acuerdo a sus necesidades. Y una vez que ya estábamos analizando los costos de la maquinaria, vimos que los esquemas como arrendamiento financiero eran muy costosos, se nos iba prácticamente al triple. El programa de un inicio estaba considerado para que costara sobre 360 millones de pesos y se nos iba arriba a los 900 millones de pesos. Otra opción era que nos dieran crédito las distribuidoras de maquinaria, pero también se nos iba arriba de 400 millones de pesos, se elevaban prácticamente 100 millones de pesos. Y una tercera opción era que compráramos la maquinaria. La verdad es que la pudimos hacer. Compramos la maquinaria en el mes de septiembre. Un servidor habló con el gobernador y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo que más le conviene es salir, hacer una compra directa, transparente, una licitación. Y lo que logramos fue que en vez de invertir o gastar 360 millones, se fue a 317 millones. O sea, ahí tuvimos ya un ahorro importante de 43 millones de pesos. Y adicional, la máquina ya es nuestra, no debemos un solo peso. Y tú me dirás, bueno, Luis, ¿y de dónde salió? Si la proyección era pagarla en 3 años, que dura el municipio, ¿de dónde salió ese dinero salió y está saliendo de la recaudación que estamos teniendo por encima de lo que tenemos proyectado y también de los buenos ahorros, del buen manejo que hemos tenido en las finanzas del Estado. Vamos a un corte y ahorita vemos la reacción que han tenido los propios ayuntamientos, porque hay algo interesante que es de carácter político, pero vamos a un receso y regresamos contigo. De punto de vista político, partidista, he visto que varios líderes de partidos políticos de oposición a Morena, a sus aliados PT y Verde, PRI, PAN, PRD, por decir algunos, ven con buenos ojos este tipo de programas. Y pese a los líderes que les dicen y a los diputados de esos partidos
que les dicen que protesten o que digan algo, como que se ven como aliados de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador. ¿Esto es cierto? Mira, yo te diría, te lo voy a decir en dos sentidos. Primero, tú recordarás, Samuel, en la historia de Michoacán, porque luego es importante irnos al pasado un poquito. En la historia de Michoacán, ¿qué pasaba con los presupuestos? La ley dice que el 21 de noviembre tú debes de mandar tu propuesta de presupuesto al Congreso para que las comisiones de Hacienda y Programación y Presupuesto la analicen, hagan un dictamen, lo lleven al pleno y se vote, ¿no? Y para analizar y dictaminar un presupuesto no es de un día para otro. O sea, hay que, si lo vas a hacer con responsabilidad, pues tienes que revisar a detalle cada uno de los programas, cada una de las unidades programáticas presupuestales, cada una de las unidades responsables. Vamos, es meterte bien a detalle, insisto, al presupuesto. ¿Qué pasaba? Y así lo hacían los gobiernos anteriores. Entraban en un presupuesto, así como están estos libros, ¿no? A lo mejor sacaban copias de cada uno de estos libros, entregaban un legajo ahí del presupuesto que nadie le entendía nada, nadie, pero ya sabían que así era. Y el día 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, o el 29, si bien nos iba, entregaban el presupuesto real, que era el alcance famoso. ¿Qué pasaba? Que tenían 2-3 días máximo para poderlo analizar, discutirlo, que lo dictaminaran y que se aprobara. Hacían las cosas mal. ¿Qué hicimos nosotros desde el año pasado? Y este año fue lo mismo. Mandamos el presupuesto real, como es, derecho, transparente. El año pasado iba al reemplacamiento. Y me acuerdo que analizamos y mucha gente le decían tanto al gobernador como un servidor, no metan todo el reemplacamiento, métanlo al final. No, porque es engañar. Si ya sabíamos que ocupábamos el reemplacamiento por un tema de no ir con déficit, necesitamos hacerlo transparente y lo hicimos desde un inicio. ¿Qué sirvió? Que también desde un inicio venían considerados estos programas municipalistas y lo que el gobernador hizo es, empezó a llamar a los grupos por partidos, a los presidentes municipales, a los diputados, y les fue platicando y explicando cómo iba a venir el presupuesto. Nuestros principales aliados el año pasado, para que se aprobara el presupuesto, fueron los presidentes municipales. Porque los presidentes municipales veían una gran ventana de oportunidad para sus municipios en cómo venía el presupuesto, en que por primera vez en la historia iban a bajar más recursos a los municipios y ojo, que ellos iban a poder decidir las obras y el tipo de acciones que se llevaban a cabo en los municipios. Eso es importante. Salió, la verdad es que yo lo siento, yo lo veo. Yo acompaño un poco al gobernador al interior del estado. Mi chamba es estar aquí más en la ciudad de Morelia o en la Ciudad de México, pero cuando tú vas a los municipios, sea cual sea el presidente municipal, les ves mucho agradecimiento. Y algo que a mí me ha regañado el gobernador, y lo digo con mucha transparencia, y la gente que me conoce sabe que no minto, es, yo atiendo presidentes municipales, y ya que están sentados ahí, les digo, bueno, ¿y tú de qué partido eres? O sea, la instrucción que tengo yo del gobernador es que sea parejo, de color que sean. Y de verdad, si hay algún presidente municipal que pueda decir, oye, eso que dijo Luis está mintiendo porque a él le da más prioridad a los de un color que a otro, la verdad, que me lo diga y yo hasta dejo mi puesto. O sea, hemos sido muy parejos. A mí hay algo que me llamó mucho la atención, Samuel, de verdad me llamó mucho la atención, y fue el día del informe del gobernador. Tú recordarás que el informe del gobernador estuvo primero en el Congreso, como lo marca la Constitución, sí, y luego fue un informe, digamos, más abierto a la ciudadanía en la Plaza Valladolid. Me llamó mucho la atención ver que estaba a mi costado del lado derecho una sección de presidentes municipales. No sé si tú estuviste en ese evento. Había una sección de presidentes municipales en donde había presidentes municipales de municipios diversos, no los quiero señalar, pero había del Partido de Acción Nacional, había del PRD, había del PRI, había del Movimiento Ciudadano, había del Verde, y en algún momento de la adrenalina, cuando le gritas al gobernador Bedoya, ¿no? O le aplaudes, en varias ocasiones separaron los presidentes municipales todos, y tú les veías su rostro, les veías su gesto, les veías su ímpetu de que están contentos y agradecidos con el gobernador. A mí me hubiera encantado que los presidentes de los partidos y los diputados que han generado este tipo de señalamientos vieran a sus presidentes municipales. Yo creo que al final todos somos michoacanos, estamos en Michoacán, traemos un rezago muy importante en muchos temas. Uno de ellos es en la infraestructura, y por eso es que se le está dando tanta prioridad a este tema el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y yo creo que debemos dejar de contaminar las cosas. Yo entiendo que es parte de la política, es parte, y lo digo con mucho respeto, así lo digo yo, es parte del show de la política, pero yo creo que hagamos señalamientos de verdad, de fondo.
siempre buscando cómo construir el positivo para Michoacán y no únicamente política pues, de banqueta, pues, ¿no? Esa es la parte, digamos, de la política municipalista. Hay una parte que quiero aprovechar ese momento. Cada fin de año siempre hay broncas de los proveedores, de gente, de sindicatos y todo lo demás. El año pasado fue mucho menos ese tipo de manifestaciones. Hubo por ahí 2, 3, pero no era como antes. ¿Este año va a ser igual o va a haber 0 peticiones, demandas de que me debe el gobierno, proveedores, sindicatos? Bueno, a ver, el año también yo lo separaría. Primero, cómo se venía trabajando las finanzas de Michoacán, la verdad es que desconozco porque con tanto desorden, porque la verdad ahora que estamos aquí al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración vemos que es relativamente fácil, pero llegabas tú a un agosto, un septiembre, y era ya común de que ya empezaban a patinar para pagar las nóminas, para empezar a pagar algunos bonos, principalmente del magisterio, y no se digan los proveedores. Los proveedores siempre son los más castigados, los mandaban al siguiente año y los iban, literalmente iban pateando el bote con el tema de proveedores. Quiero decirte que también llegamos con un problema muy grave con el tema de adeudos del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, de pensiones civiles y del SAT. Traemos adeudos fuertes ahí. Hemos ido negociando, hemos ido pagando, pero sigue un gran foco rojo ahí, que lo estamos atendiendo. Pero el año pasado cuando nosotros llegamos, Samuel, recordarás, estaban las vías de tren tomadas, se debían quincenas a los maestros, y se debían quincenas a muchos, a policías, a subsistemas, a diferentes organismos públicos descentralizados, a los magistrados, a los diputados, prácticamente todos. Afortunadamente cerramos el año porque nos enfocamos a pagar nóminas, a pagar nóminas, prestaciones, aguinaldos obviamente. Tuvimos el apoyo del gobierno federal, tuvimos que acceder a créditos de corto plazo, que afortunadamente ya nos pagamos muy pronto este año, que ahorita no debemos ni un peso en créditos de corto plazo. Y este año, pero nos tocó cerrar, cuando llegamos, lo que dije hace rato al principio, se autoriza un presupuesto con un déficit de 7,000 millones de pesos, más lo que se acumuló, estábamos llegadas casi a los 12,000 millones de pesos. Y para brincar el año requeríamos más o menos sobre 6,000, 7,000 millones de pesos. Estaba complicado, pero lo logramos hacer. Estamos perfectamente bien cubiertos. Me atrevo a decir, como hacía muchísimos años que no pasaba en Michoacán, tenemos recursos también para pagar a proveedores. Este mes tan solo de diciembre, para que te des una idea, yo calculo que vamos a pagar sobre 350 millones de proveedores a empresas. Si tú me dices, oye Luis, y a los que se les debía antes, también te puedo decir que en el transcurso del año hemos pagado más de 3,000 millones de pesos, tanto a IMSS, tanto a ISSSTE, tanto al SAT, tanto a Infonavit, como a empresas también que se les debían, laudos que nos dejaron enfilados, bastantes laudos, sentencias de jueces para que se les pagara tanto a trabajadores que se les corrió de manera ilegal, como a empresas que no se les pagó su obra, su servicio, lo que haya sido desde hace muchos años. Vamos, estamos atendiendo el tema, pero cierro comentando que tenemos liquidez, las cosas estamos haciendo bien y no hemos tenido ningún solo problema y ni siquiera vamos retrasado un solo día en pagar una sola quincena. Vamos a otro corte y regresando, a ver si me puedes explicar, yo creo que sí, por qué pasa esto contigo y no pasaba con Carlos Maldonado, tu antecesor en finanzas. ¿Cuáles son las razones que yo creo que ustedes ya las advirtieron? Estamos con Luis Navarro, secretario de Finanzas. Regresamos. Luis, te decía hace un momento, más bien te preguntaba, ¿cuál es la diferencia del manejo de las finanzas del gobierno anterior al actual gobierno? Porque yo siento que en estos tiempos que has estado ya casi año y medio, pues ya debes haber observado, porque le hacen mucho de tos anteriormente y contigo se ve que es un poco más fácil el flujo de las finanzas o entender las finanzas y antes era más enredado. ¿Qué es lo que pasaba? No, Sí. más o menos. A ver, primero año y medio nos llevamos, vamos para 15 meses, pero sí, efectivamente, ya, yo te puedo decir,
Yo a veces no lo entiendo, ¿eh? Y me da coraje, o sea, no entenderlo, porque sí, es una tristeza que todos los que queremos a nuestro estado, cualquier persona que realmente quiera a Michoacán, debe de cuidar el dinero de Michoacán como si fuera propio, o más aún, ¿no? Yo a veces cuido más el dinero que es prestado al propio. Como quiera el propio lo puedes malgastar y es tu bronca. A ver, ¿yo qué veo? Veo varias cosas. Uno, lo que comentaba hace rato, hicimos un presupuesto, insisto, sin déficit. Es decir, lo repito, el peso que sabemos que va a entrar es lo único que nos podemos gastar. Ahí está un principio básico, ¿no? De no gastar de más, que eso lo aplica en cualquier negocio, hogar, en tu día a día y debe de aplicar en gobierno también. Hicimos un muy buen presupuesto y lo hemos ejercido, insisto, de manera muy ordenada. Lo que teníamos programado para ejercer en enero se gasta en enero. Lo que tenemos programado para ejercer en febrero se gasta en febrero y así. Si lo llevas con ese orden también te va ayudando a que lo que te sobró en enero, lo que te sobró en febrero, eso quiere decir que tú lo puedes disponer para pagar cosas del pasado o para poder hacer unas posibles nuevas inversiones, como fue el tema de la maquinaria para los ayuntamientos, que decidimos pagarla en una sola exhibición. Pero solamente, Samuel, si llevas este orden es que te puedes ir dando cuenta. ¿Qué veo yo? Que antes, en el gobierno anterior, por ejemplo, se gastaban un promedio de 500 millones de pesos en rentas de aeronaves, por ejemplo. Que la mayoría de las compras de las obras las compraban o las contrataban a costos muy por elevados del precio que es lo normal. Ejemplo, y lo digo en claros ejemplos que tengo yo en finanzas. La tarjeta de circulación que nosotros hoy por hoy la compramos en 35 pesos, ellos la pagaban en 99 pesos. Prácticamente el triple. Y lo peor de todo, ¿no? A la misma empresa. Entonces nosotros estamos teniendo un ahorro y la gente puede decir, no, pero pues ahí cuánto te ahorras. Mucho. Nos estamos ahorrando ahí casi 80 millones de pesos por el volumen. Las placas, por ejemplo. Las placas, ellos las compraron hace 7 años en 220 pesos, nosotros las compramos en 157 pesos. 6 años después, en donde ha habido inflación, en donde el costo de los metales, del acero ha subido, que ahorita sin ningún problema ellos las hubieran podido comprar y justificar en 300, 310, nosotros las compramos en 157 pesos. Ahí el ahorro también son prácticamente 90, 100 millones de pesos. Y si tú te vas por cada uno de los conceptos, en licitaciones de medicamentos, en la obra pública, en mobiliario y equipo para educación, en todos los segmentos, te empiezas a dar cuenta que te alcanza el dinero, Samuel. ¿Me explico? Entonces, si no malgastas en lujos, como era un tema, por ejemplo, de viajar todo el mundo en aeronaves, que se nos iba mucho recurso, si tienes la transparencia y haces compras consolidadas, compras sin el moche, sin sobreprecios, hay un ahorro. Si no gastas en consultorías y en asesorías también, que sí va una cantidad muy importante de dinero, en temas que no se ocupan, que lo puede hacer personal. Yo no estoy en contra de las consultorías y las asesorías, porque sí son buenas, pero bueno, siempre y cuando el personal que estemos en la Secretaría o en el gobierno no podamos llevar a cabo esa función y también a un costo razonable. Pero el gobierno anterior se gastaba una cantidad impresionante en consultorías y asesorías. Entonces, si tú le sumas, otro tema, por ejemplo, también, había muchísima gente trabajando de aviador, muchísima gente. Nosotros del 21 al 22 recortamos prácticamente 1,200 personas en diferentes dependencias, que había personas que ganaban 70, 80 mil pesos como aviadores mensuales. Entonces, si tú le sumas todos estos conceptos, Samuel, te das cuenta de que sí alcanza con tu presupuesto, que lo hiciste en teoría bien planeado a principio de año, para que puedas irlo ejerciendo durante los 12 meses subsecuentes. Bueno, y de ese tipo de, digamos, de supuestas irregularidades, el alza en las cotizaciones, se pusieron la queja, la demanda, la denuncia correspondiente, ¿hay avances o ustedes están en tu área, le estás apostando borrón y cuenta nueva? No, borrón y cuenta nueva yo creo que no debe ser. A ver, son cosas distintas. Si tú sales a una licitación a ofertar cualquier producto, y si las empresas te lo quieren dar muy por encima del valor y tú te dejas, pues fue un error que cometiste, ¿no? Seguramente estabas coludido con ellos. Nosotros lo que hacemos es que presionamos, invitamos, lo abrimos a más empresas y es la manera en que lo podemos ir bajando y teniendo esos ahorros. Que
Todo lo que hemos detectado, Samuel, lo que legalmente se ha detectado, en donde sí incurrieron en alguna responsabilidad los funcionarios públicos que estuvieron, tanto en finanzas como en otras áreas, sí se han levantado actas administrativas, se le da aviso a la Contraloría y la Contraloría del Estado ha estado haciendo las investigaciones, hace todo, pues sí, un compendio de información, todo lo que nos solicitan se los damos y sí se presentan denuncias, entiendo, en la Fiscalía General de la República o en donde corresponda. O sea, sí se está haciendo. Es muy frustrante, te lo digo también, es muy tardado, todos estos procedimientos son muy tardados. Yo creo que a los michoacanos nos gustaría ver a los culpables, a la gente que abusó, que robó, los gustaríamos ver ya señalados. Yo lo he dicho, yo no le deseo la cárcel a nadie, te lo he dicho ya en otras ocasiones. Yo lo único que quiero es que regresen lo que se llevaron de más y que se hagan las cosas bien como lo estamos haciendo nosotros en esta administración. Vamos a otro corte y regresamos contigo, Luis Navarro, secretario de Finanzas del Gobierno de Michoacán. Hay cuestiones que son complicadas decirlas porque a veces se hieren susceptibilidades, pero por ejemplo, tú te das cuenta de cuando se dotan de recursos a los ayuntamientos, más allá de partidos políticos o de figuras, para ti es posible dar 5 nombres de ayuntamientos que manejan bien los recursos, van como tu área, y cuáles no están haciendo lo adecuado por falta de capacitación, por omisos o por ignorantes o porque les vale, no quieren. ¿Podemos ver ese tipo de ejemplos? Mira, difícilmente me atrevería yo a hacer algún comentario de estos, puesto que no hay como trabajar dentro de la administración municipal y conocer un poquito de las tripas de cada uno de ellos. En teoría, los municipios grandes que tienen pues toda una infraestructura y una estructura orgánica, vamos, municipal bien instrumentada, pues en teoría deberían de ser los que están trabajando mejor, pero no necesariamente. La verdad no quisiera hablar de municipios buenos, malos. Hay municipios que están rebasados completamente en el tema, por ejemplo, de personal. Hace un par de meses, un presidente municipal de acá de la región oriente me decía que tenía cerca de 1,200 trabajadores, y es un municipio muy pequeño, un municipio que yo creo que ni siquiera está en los 10 municipios más grandes de Michoacán, y eso pues obviamente lo está consumiendo, o sea, todo, prácticamente el presupuesto se lo gasta en la nómina de los trabajadores, eso está muy mal. Yo creo que la invitación, yo creo que aquí más bien es que sí deben de poner gente, sobre todo en las áreas administrativas, gente con experiencia, gente que sí tenga mucho en su día a día una disciplina financiera, pues para que le ayude al presidente municipal, si no al rato son un mundo de quejas que pueden tener ellos en la Contraloría del Estado, en la función pública, tanto de Michoacán como la federal. Y yo podría hablar por Morelia a lo mejor, ¿no? Porque en Morelia trabajé. Morelia es un municipio que desde hace ya muchos años viene cumpliendo con todo lo que la ley de disciplina financiera marca. Ha sido un municipio que en el tema administrativo y financiero, la verdad, está bien, Morelia, pero sería el único pueblo porque he estado en 2 administraciones municipales. Y no me gustaría señalar, pero sí tenemos foco rojo en varios municipios. Yo lo veo a final de año como varios municipios empiezan a patinar, empiezan a veces pues, muy complicado para poder cerrar el año, para poder pagar sus aguinaldos, para pagar sus prestaciones. Hay muchos municipios, Samuel, que traen problemas también con el SAT, ¿no? Municipios que en administraciones pasadas no pagaron sus retenciones de ISR. Hay varios municipios también que nos deben al gobierno del Estado también el impuesto a la nómina, los municipios pagan el impuesto a la nómina, y quiero decirte que el próximo año, este año se nos patinó ahí, que en las reglas de operación del Fortapaz, porque recuerden, ya lo dije, que el Fortapaz se fondea del 3% de la nómina, entonces es como injusto que un municipio que no está pagando el impuesto sí tenga derecho a obtener este fondo. Entonces, el próximo año, yo ya se los he comentado en varias reuniones,
sí vamos a poner las reglas de operación, que aquellos municipios que no estén al corriente del 3% de la nómina no van a tener acceso al Fortapas. ¿Cómo cuántos son esos? Mira, yo creo que son como un 30%. No quiero, insisto, dar nombres, pero hay uno o dos municipios. Nos deben los municipios un poquito más de 300 millones de pesos. Pero sin problema, la mitad nos los deben 5 municipios. Entonces, y bueno, deben ser grandes. Mala administración. ¿Perdón? Por mala administración. Pues porque porque no lo han pagado, porque históricamente no lo han pagado. En los últimos, este cálculo se hace de los últimos 5 años hacia atrás. Y bueno, la idea es que lo puedan cubrir. Les hemos dado facilidades, la idea es darles facilidades. Yo te repito aquí, la instrucción del gobernador es ayudar a los municipios, pero también lo justo es lo justo. Y la idea es que se vayan disciplinando también los municipios pues al cumplimiento de sus obligaciones. Yo te quiero decir algo, no les echo porque así como yo te pudiera dar la lista de los 10 municipios en las peores condiciones de Michoacán. Lamentablemente, Michoacán, estamos en los estados con las peores condiciones a nivel nacional. Entonces, como que no me queda, no puedo hablar mal de los municipios cuando yo me pongo con los de mi tamaño y tristemente somos de los que más desorden tenemos. Y es triste. Yo asisto a reuniones nacionales. Donde van todos los secretarios de finanzas, donde va gente de Hacienda, donde va gente de diferentes instancias del gobierno federal, y cuando tú te sientas en una mesa a platicar en algún receso con Guanajuato, con Querétaro, con Jalisco, con el Estado de México, te das cuenta de que vivimos a años luz en el tema administrativo, de cómo ellos tienen sus finanzas y cómo lamentablemente las encontramos, las tenemos, y que el reto es ordenarlas aquí en Michoacán. ¿Y eso como cuánto tardará? Mira, yo creo que meterle orden, Samuel, yo creo que sin duda será en esta administración. Yo estoy convencido y lo quiero hacer lo más pronto posible. El objetivo y la meta era tener muy claro en el primer año de gobierno cuánto debemos realmente, no lo sabemos todavía, puesto que no deja de haber toda la semana que nos llegue un nuevo requerimiento de pago de alguna empresa o de alguna dependencia del gobierno federal, del SAT, por ejemplo. De repente te pueden llegar adeudos del 2012, del 2014, y híjole, este no lo tenía contemplado y es meterte. Pero yo creo que el próximo año sí estoy seguro que lo vamos a tener, ya vamos muy aventajados. Al IMSS, por ejemplo, que se le debían 2.600 millones de pesos, ahorita le debemos un poquito más de 1.200, el próximo año vamos a pagarle al IMSS. A pensiones civiles, para que lo sepan todos los trabajadores del gobierno del Estado, la indicación que tenemos del gobernador y la intención es pagarles también ya el próximo año. Con el ISSSTE estamos en mesas de trabajo haciendo las conciliaciones, puesto que se deben adeudos del 2010 al 2015, y nos tuvimos que meter a las cajas, a revisar, a desempolvar ahí, porque no lo hizo la administración anterior, lamentablemente, y estamos tratando de conciliar y llegar a un punto donde estemos todos contentos, porque al ISSSTE le debemos más de 6,000 millones de pesos, amor. Entonces, vamos trabajando, es complicado, pero yo sí creo, sanear Michoacán en esta administración no se va a dar, sí se va a dar un gran avance, estoy seguro, y sí, lo que es más claro es que tengamos orden y mucha puntualidad de a quién le debemos, cuánto le debemos, desde cuándo le debemos y cuándo le vamos a pagar. Vamos a un corte y estamos próximo al quinto bloque y último, pero le damos seguimiento un poco a este tema interesante. Regresamos con Luis Navarro. Luis, hace rato me decías de que, van a tratar de sanear las finanzas, dejar un gran avance. Pero el 2023 es un año de inicio político electoral rumbo al 24. Y tú, de alguna otra manera, siempre has manifestado que tienes un corazón que mira políticamente a gobernar la capital michoacana. ¿Podemos esperar que tú termines el sexenio del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya? O como dicen, si te da la oportunidad y donde te diga el partido, tú vas y quién sabe qué, ese rollo, ¿vas a terminar o qué onda? Mira, primero, cuando yo acepté ser secretario de Finanzas fue muy complicado aceptar. Es una responsabilidad muy grande. Sabíamos
no nos imaginábamos cómo estaba de complejo la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Le entramos con mucho miedo, Samuel, la verdad debo decirlo, con mucho... recordarán ustedes, si tú ves las imágenes de los primeros meses, sobre todo el mes de octubre del año pasado, se veía un Luis Navarro totalmente apanicado, pero afortunadamente vemos una luz al final del túnel, una luz que cada vez se va haciendo más grande. Y yo lo que te podría decir es, y lo comento yo con mis compañeros, tengo yo un muy buen equipo en la Secretaría de Finanzas para que la gente se quede tranquila y contenta de que la Secretaría de Finanzas y Administración tiene un muy buen equipo de mujeres y hombres talentosos, prácticamente todos michoacanos. Y yo lo que les decía es que aquí es como un tema, y lo con mucho respeto, como un tema de los alcohólicos, es solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. En la Secretaría de Finanzas es difícil que un servidor público pueda tener una planeación. Sería como responsable decir, pues yo me quiero quedar los 6 años. La verdad no sé cuánto tiempo voy a estar ahí, porque hay días, es tanta la presión, es tanta la responsabilidad que tienes tú en finanzas, que si quieres hacer las cosas bien, hay días que puedes decir, yo quiero correrle de aquí, ya no aguanto, o hay días que vas avanzando, que vas pudiendo corregir graves errores que vienen del pasado, y eso te motiva a seguir trabajando. Entonces, ¿qué espera de Luis Navarro en finanzas? Literalmente, me voy a escuchar muy católico, pero lo que Dios me dé licencia, lo que Dios me dé esa motivación, obviamente la confianza en el gobernador, que esa es importantísima. Yo estoy ahí por la confianza que me tiene el gobernador, con el cual tenemos una amistad, y también mi prioridad es esa amistad, de no defraudarlo como amigo, y desde luego como mi jefe. A veces le hablo y le digo, hoy te quiero hablar como amigo y no como subalterno, y dice, ¿qué me vas a decir? Pero a veces eso también ha ayudado mucho a que tengamos esa comunicación, y también a decirle, oye, sí podemos hacer esta inversión, sí se puede hacer este gasto, y no se puede hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte también yo creo que ha sido valiosa, el que tengamos esa comunicación y esa confianza entre el gobernador y el servidor. Eso ha ayudado mucho, yo así lo veo, para que las cosas vayan fluyendo para bien de las finanzas del Estado. ¿Y qué le espera a Luis? La verdad es que sí, yo tengo un deseo, ¿no? Como muchos tenemos, de poder algún día estar al frente de la presidencia municipal de Morelia, pero es un deseo más no un capricho. O sea, si algún día se da, lo haré con mucho gusto. Si no se da, Samuel, tampoco no pasa nada. Insisto, no es un capricho, no es una obsesión, es un deseo de servirle a mi ciudad. Siento que yo tengo una personalidad, tengo vocación de servicio, siempre lo he manifestado, siempre lo he sentido así, desde niño siempre buscaba en mi salón, de clases, en todos lados donde he estado, siempre he andado ahí de metiche, tratando de hacer algo por el bien común, y si se llega a dar, bien, si no, en la trinchera que nos toque jugar. Y también como ciudadano, si me toca jugar como ciudadano, si me toca jugar como empresario, como lo he venido haciendo también muchos años, desde la trinchera donde yo esté, siempre voy a ver por mi ciudad y por mi estado. Y bueno, hace rato hablabas de que tienes un equipo, y ya has comentado en varias entrevistas que es un equipo que tú seleccionaste, y tú meterías las manos al fuego por ese equipo. Fíjate que sí, o sea, yo no conocía a todo el equipo, eso es importante. El Gobernador de la Libertad es un equipo, y busqué de acuerdo al perfil de cada una de las direcciones, de cada una de las áreas, busqué el mejor perfil de la mejor mujer o el mejor hombre michoacano que pudiera estar en esa, sin importar el color de su partido, O sea, eso, insisto, nunca ha sido prioridad para un servidor, y menos debe ser para un tema tan técnico y financiero como es la Secretaría de Finanzas. Yo creo que es gente honesta, creo que es gente muy capaz. Difícilmente podemos meter las manos al fuego por todo el mundo, porque todos somos humanos y todos tenemos errores. Yo lo que digo es que en todas las familias tenemos una oveja negra, en todas. En el gobierno del Estado seguramente tenemos ovejas negras, y no lo dudo que en mi equipo también tenga una oveja negra. Entonces, hasta ahorita creo que todas son blancas, esperemos que no me fallen. Cuando las vemos que se me empiecen a ponerme las grises, luego actuamos, y creo que hasta ahorita vamos con un muy buen equipo y dando muy buenos resultados. En términos generales, la situación, la relación con el llamado magisterio democrático, las fracciones de la CENTE que ya están coloreadas, ¿se les debe, no se les debe? A ver, a los maestros
a lo que se paga vía la Secretaría de Educación, no se les debe absolutamente nada. Ni sus quincenas, ni ningún bono, ni aguinaldo, vamos, no se les debe nada. Desde que nosotros entramos a la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que fue el 1 de octubre del 2021, llegamos, se debían quincenas del pasado, llegó nuestra primera quincena, pagamos nuestra quincena que nos correspondía y pagamos una del pasado, llegamos a la segunda quincena de nosotros y pagamos las 3 que se dieron del pasado, y en diciembre nos pusimos a mano con los bonos del 2020, inclusive, que eran más de 600 millones lo que se les debía. No les debemos nada. A mí la verdad es que luego, al principio sí pues como que me sacaba de onda cuando me tomaban finanzas. Decía, bueno, ¿por qué me toman si no lo hacemos? Pero ya entiendo que es parte del show de ellos, es parte de que la gente que está adherida a los sindicatos vean que gracias a sus manifestaciones se paga cada quincena. Pero yo les diría, no pierdan el tiempo, no se desgasten, mejor hagan ejercicio en el bosque, no caminen obstaculizando las calles, porque no hemos dejado de pagar ninguna quincena. Y esos que dicen bonos y pagos a trabajadores eventuales, etcétera, todavía hay muchas irregularidades que se dejaron de los pasados gobiernos que vienen arrastrando de las famosas minutas. No, bueno, a ver, todas esas conquistas laborales, todos esos bonos que fueron un exceso de bonos que se lograron durante muchos años, hoy por hoy ya no. O sea, se pagan porque ya es un derecho laboral lo que tienen ya los maestros. Sí es un exceso desde nuestro punto de vista, pero bueno, ya lo tienen. Y, insisto, el 2022 se presupuestó y se pagaron. O sea, lo que ellos quisieran seguramente es obtener nuevos bonos, más prestaciones, más días de vacaciones, más días de aguinaldo, pero eso no se puede. O sea, si se les sigue dando más como se les dio en el pasado, es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede complicar las finanzas del Estado. Es algo muy similar lo que pasa en el COBAEM. Si tú ahorita me preguntas, oye Luis, vas perfectamente bien con el pago de todo el aparato burocrático, desde los organismos públicos descentralizados, los poderes, el magisterio, vamos, la burocracia, todo, yo te diría que al 100%, salvo el COBAEM. El COBAEM se le paga lo que está por ley, lo que está por ley convenido con la federación, esa parte se paga al 100%, pero esos bonos adicionales que se dieron en los últimos años, que la verdad son algo que está fuera totalmente de ley, que está fuera totalmente del alcance, eso es donde no se ha pagado, y no se ha pagado porque se tiene, entiendo, un procedimiento ahí legal para revisar, hacer los ajustes y que no colapse el COBAEM en unos pocos años. Qué lástima, se nos terminó el tiempo, Luis Navarro. Nos quedamos con varios temas, pero bueno, esperemos que haya otra oportunidad y te agradecemos estar aquí en Mula de 6. Muchas gracias, Samuel. Bueno, le agradecemos mucho y esperemos otro Mula de 6.